tarde o temprano, todos llegaremos a esa verdad de que sin Dios no se puede vivir. Tarde o temprano tú vendrás a los pies del Señor, aunque tú no lo quieras. Todos vendremos a los pies del Señor, porque sin Dios no se puede vivir. Fuimos creados para estar siempre con Él. Yo me recuerdo que cuando niño, yo le hice una pregunta a mi párroco. Y yo le dije: Padre, ¿para qué fuimos creados? ¿Cuál es el propósito de la creación? Y el Padre me respondió de esta forma. Me dijo: bueno, fuimos creados para estar siempre con Dios. Y fuimos creados para alabar y glorificar a Dios. Y claro, como niño no entendía lo que me estaba tratando de decir, pero esas palabras de aquel hombre anciano eran poderosas, mi querido hermano, que más luego las voy a ir entendiendo. Pero son palabras poderosas, mi querido hermano. Escucha lo que dijo: fuimos creados para estar siempre con Dios. Nosotros no fuimos creados para vivir separados de Dios. Fuimos creados para estar siempre con Él. Y a veces nos desviamos, mi querido hermano, de esa verdad. Y empezamos a buscar en diferentes lugares, aquí, acá, mi querido hermano. Pero ¿sabes qué? La misión de Satanás, mi querido hermano, es de hacernos creer de que se puede vivir sin Dios, de separarnos de Dios, de que nosotros tengamos una vida sin ese Dios. Pero es imposible vivir sin Él, mi querido hermano. Y de nuevo, tarde o temprano, todos vendrán. Vamos a venir a los pies del Señor. La otra cosa que me dijo el sacerdote: fuimos creados para alabar y glorificar al Señor. Para entender esa parte, mi querido hermano, tenemos que entender el corazón de Dios. Como fuimos creados para estar con Él siempre. Si tú vas a la creación, mi querido hermano, vas a ver de que Adán y Eva tenían una relación con este Dios. Dios estaba con ellos y ellos estaban con Él. Y ese Dios que estaba con ellos, mi querido hermano, cuidaba de ellos. Vas a ver que Adán nunca y Eva nunca pasaron ningún tipo de necesidad. Vas a ver, mi querido hermano, que ellos nunca se enfermaban, ellos nunca sufrían, ni estaban supuestos a morir. La muerte es consecuencia de la separación de Dios, o consecuencia del error o del pecado que ellos cometieron. Pero ese Dios que estaba con ellos, mi querido hermano, cuidaba de ellos. Y vas a ver, mi querido hermano, que ellos no tenían ninguna otra necesidad, solo de alabar y glorificar a Dios. No existían peticiones. Yo te quiero decir en este día, mi querido hermano, que nosotros no fuimos creados para estar pidiéndole a Dios. Yo el otro día estaba hablando en nuestra comunidad en Nueva York, y el Señor puso algo en mi corazón y me dijo que cuando le pedimos a Dios nos vamos separando más de Él. Mientras menos peticiones tengamos, mi querido hermano, pues es porque estamos viviendo cerca de Él. Las peticiones, mi querido hermano, tienen un origen, surgen en el momento que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del lado de Dios. Y como no fuimos creados para estar pidiéndole a Dios, mi querido hermano,
Pues cuando le pedimos, mi querido hermano, es porque todavía no hemos alcanzado la realidad que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en aquella cruz, que es darnos acceso de nuevo a ese Dios. Voy a tratar de explicar esta parte, mi querido hermano, porque no quiero confundir a nadie. Si vas a la creación, Adán y Eva nunca le pidieron ninguna cosa a Dios. ¿Y por qué no le pedían? Porque no tenían necesidad de pedir, porque lo tenían todo, y todo en abundancia. De nuevo, no se enfermaban, no sufrían ni morían. Todo lo tenían, mi querido hermano. Ese Dios que estaba con ellos, ese Dios suplía las necesidades que ellos podían tener. Inmediatamente, mi querido hermano, que surgía una necesidad, Dios entraba a suplirla, porque donde está Dios no puede haber ninguna necesidad. Él es, mi querido hermano. En hebreo hay una palabra que se llama el Shaddai, que significa en más que suficiente. Si Dios, para que entendamos esta parte, mi querido hermano, si Dios llegara hoy aquí, todo vacío, toda necesidad desaparece, porque ese Dios que es nuestro todo, o el más que suficiente, entraría, mi querido hermano, a suplir todas nuestras necesidades. De su abundancia daría provisión para suplir todas nuestras necesidades. No pueden existir necesidades, mi querido hermano, cuando Dios está presente, porque Él, que es nuestro todo, inmediatamente supliría las necesidades que tú y yo podamos tener. Por eso es que Adán y Eva nunca le pedían nada, porque no tenían necesidad de pedirle. Esto te lo puedo probar con la misma palabra, mi querido hermano. Cuando Dios creó al hombre, lo creó solo. Y no es Adán que le pide al Señor una compañera. ¿Quién vio la necesidad? Dios. Y dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, y creó la mujer, supliendo la necesidad del hombre sin que él se la pidiera. Porque la Biblia dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, que antes que nosotros tengamos necesidad de pedirlo, ya Dios lo sabe. Dios conoce cuál es tu necesidad. Dios sabe cuál es la necesidad que tú has traído hoy aquí. Dios lo sabe todo, mi querido hermano. Pues Adán y Eva, mi querido hermano, vivían sin ningún tipo de necesidad. Pero vemos que todo va a cambiar. ¿Y cuando cambia todo? Cuando estos hombres desobedecen a Dios. Todos conocemos la historia. Tomaron de la fruta prohibida. Y al ellos desobedecer, mi querido hermano, todo cambia en la vida de ellos. Aquellos hombres, mi querido hermano, que no experimentaban ningún tipo de necesidad. Aquellos hombres que no se enfermaban, que no sufrían, que ni morían, mi querido hermano. Ahora todo eso va a cambiar. Por primera vez en el vocabulario de Dios surgen palabras como dolor, sufrir y morir. Palabras que antes no existían, ahora van a surgir en el vocabulario de Dios. ¿Por qué razón, mi querido hermano? Porque Dios ahora se ve separado, se ve obligado de separarse del hombre. El hombre se ve separado ahora de Dios, y no teniendo a ese Dios ahora con ellos, el hombre ahora se ve obligado, mi querido hermano, de tener que defenderse por sí mismo. Dios ahora habla de que tenía que ganarse todo con el sudor de su frente. Le dice a la mujer que experimentaría lo que sería un dolor. Habla de que sus días serían contados en esa tierra ahora, y todo porque ese Dios ya no estaría con ellos.
El hombre fue expulsado del lado de Dios, mi querido hermano. Y ahora el hombre, mi querido hermano, se encuentra en necesidad de pedirle a Dios por las cosas que necesita. Entonces las peticiones, mi querido hermano, las peticiones no son de Dios. Y no quiero que nadie me malinterprete con esto, porque el capítulo 7, después del capítulo 6 que nos dice que Él conoce todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades antes que nosotros las pidamos. El capítulo 7 dice que pidamos a Dios por las cosas que necesitamos, porque ¿a quién más iremos? Pero de nuevo no fuimos creados para pedirle a Dios. Y las peticiones surgen por necesidad, mi querido hermano, por ausencia de Dios en la vida de los hombres. Pero Dios es bueno y su misericordia es para siempre, mi querido hermano. Siempre dale gracias a Dios, a Él. Dale siempre gracias a Dios porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Amén. Porque, mi querido hermano, aunque nosotros no nos merecemos nada de esto, Dios siempre busca nuestro mejor interés. Y desde ese momento, mi querido hermano, Dios inicia el plan de arreglar el daño creado por esos hombres. Él quiere arreglar eso, para que el hombre de nuevo volviera a vivir con Él, volviera a estar con Él, para que Él pudiera de nuevo ser el Dios de estos hombres. Pero como el pecado había ocurrido, mi querido hermano, Dios no podía estar al lado de ellos por ese error que ellos habían cometido. Pero Dios desde ese momento inicia una forma donde el hombre pueda de nuevo tener contacto con Él. Y se establece, mi querido hermano, el sacrificio de sangre. Si tú vas al Viejo Testamento, vas a leer, mi querido hermano, que los hombres pues hacían sacrificios de sangre para poder comunicarse con Dios. Era un acto de adoración hacia Dios y tenían que hacer varias cosas, mi querido hermano, para que Dios pudiera comunicarse de nuevo con el hombre, para que el hombre pudiera establecer una comunicación con Dios. Se cree que el primer sacrificio de sangre, mi querido hermano, pues ocurrió con Adán y Eva. Cuando se encuentran desnudos por el pecado, mi querido hermano, estas personas que caminaban sin ningún tipo de malicia, ahora descubren que están desnudos por la malicia que había entrado en ellos, y luego pues se cubren con pieles. Se cree, mi querido hermano, que ahí ocurre el primer sacrificio, y la piel de esa víctima es la que ellos van a utilizar para cubrir su pecado, para cubrir su vergüenza. El sacrificio de sangre, mi querido hermano, servía porque cubría el pecado del hombre por el momento. Y en ese momento el hombre de nuevo podía comunicarse con Dios, podía hablar con Dios. Y vas a ver que cada vez que el hombre quería comunicarse con Dios, pues así ofrecía un sacrificio al Señor. Y el sacrificio de nuevo, mi querido hermano, es importante o era necesario, porque cubría la sangre de la víctima, cubría el pecado del hombre, y por un momento el hombre se podía comunicar con Dios. Pero ¿cuál era el problema, mi querido hermano, del sacrificio? Que era momentario. Aquella víctima, mi querido hermano, era puesta sobre leña. El fuego consumía a la víctima, y cuando desaparecía el cordero, de nuevo surgía el pecado, y al surgir el pecado, de nuevo entraba la separación entre Dios y el hombre. Pues eso no era la relación que Dios tenía con el hombre. Dios sigue buscando la forma de poder comunicarse con este hombre. Establece, mi querido hermano, a hombres llamados profetas.
¿Y cuál era la función del profeta? Como el hombre no podía ya hablar con Dios, no podía comunicarse con Dios, ni Dios podía tampoco comunicarse con los hombres, hay necesidad de él comunicarse y levanta hombres llamados profetas con el propósito de que hablaran de parte de él. Pero ¿cuál era el problema también del profeta? Que era algo de momento también. Cuando era sábado, cuando la luna era nueva, mi querido hermano, pues era el único momento cuando Dios se comunicaba con los profetas para ellos dar mensajes al pueblo de Dios. También, mi querido hermano, era algo temporario y luego también era algo con un intermediario. Y la comunicación de Dios era directamente con el hombre. Y ahora tenía que utilizar a otra persona para hablar de parte de él. Eso no le agradaba a Dios tampoco, mi querido hermano. Dios viene y piensa, bueno, vamos a establecer una ley. Como el error, como el problema fue que ellos fueron desobedientes, vamos a ver si podemos enseñar a los hombres a ser obedientes, y así ellos, aprendiendo a ser obedientes, ellos mismos puedan acercarse a mí. Y se establece la ley, mi querido hermano, los mandamientos, los mandatos del Señor, que son muchos, mi querido hermano, no solo son 10, son muchos. Y todo esto con el fin, con el propósito de que el hombre aprendiera a ser obediente. Entonces, ¿qué descubre Dios, mi querido hermano? Que el hombre era incapaz de lograrlo, que el hombre no podía llegar a ser obediente, que siempre llegaba corto, que era incapaz de cumplir con la ley. Entonces vio que la ley era imperfecta en ese sentido. El hombre no era capaz de ser obediente. Dios, mi querido hermano, se encuentra como que agota todos sus recursos. Y dice él, la única forma de nosotros terminar con este daño, la única forma de nosotros arreglar este daño, es que yo me haga hombre y yo venga a arreglar el daño creado por los hombres. Cuando la Biblia habla, mi querido hermano, cuando nos da el nombre Emmanuel, Dios con nosotros, está hablando de la misión del Mesías. ¿Para qué vino Jesucristo? ¿Para qué murió Jesucristo? Él vino, mi querido hermano, para redimirnos de todo aquel daño creado por Adán y Eva, para que el hombre de nuevo volviera a tener contacto con Dios, volviera a tener comunión con Dios. Jesucristo lo habló muchísimas veces sobre su misión. Por ejemplo, si tú vas al Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo: el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido, y escucha su misión, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Muchos cuando leen ese versículo lo utilizan para hablar sobre la vida venidera, mi querido hermano, cuando muramos. Pero además de eso está incluido ahí, pero es mucho más profundo todavía. Está hablando, mi querido hermano, que Él vendría a terminar con todo lo que nos separaba de Dios, para que tú y yo volviéramos a ser amigos de Dios. Ese Dios ahora con nosotros, mi querido hermano, nos daría esa vida de abundancia. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Está hablando que de un bienestar completo, mi querido hermano, que experimentaban Adán y Eva. Un mundo, mi querido hermano, un lugar donde